nombre es Claudia Marisol Rivera González, soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, presentando el tema Frecuencias y Gráficas de Datos como subtema del curso Estadística aplicada a las Ciencias Sociales que imparte la profesora Aimé Uranga Alvarado. Para iniciar con esta exposición es importante reconocer que existen métodos para resumir, organizar y graficar datos con el principal objetivo de entender los mismos. Se identifican entonces 5 características importantes que son, primero, el centro, y se define como un valor representativo que nos va a indicar la localización de la mitad del conjunto de datos. La segunda característica es la variación, como una medida de la cantidad en la que los valores de los datos varían entre sí. La tercera característica es la distribución, que se entiende como la naturaleza o forma en la que se distribuyen los datos. La cuarta característica son los valores extremos, que son valores muestrales que están muy alejados de la vasta mayoría de los demás valores de la muestra, y finalmente el tiempo, que se refiere a las características cambiantes de los datos a través del mismo. Lo anterior como parte del panorama general. Ahora bien, la estadística puede ser flexible en cuanto a fórmulas y cálculos complejos, es decir, gracias a las nuevas tecnologías se pueden realizar de manera más sencilla, por ejemplo con los programas de cómputo. No es tan sencillo aprender de manera estricta, pero sí es indispensable entender que destaca el sentido práctico, porque esto nos va a permitir el análisis de los resultados por medio del pensamiento crítico. Pasando al primer subtema, cuando nosotros realizamos trabajos con grandes conjuntos de datos, lo conveniente es organizarlos y resumirlos en una tabla denominada distribución de frecuencias, que se define como una lista de valores de los datos junto con sus frecuencias correspondientes y que nos va a servir para orientarnos a comprender la naturaleza de la distribución de un conjunto de datos. El capítulo nos presenta un ejemplo acerca de una interrogante sobre si los actores y actrices están siendo discriminados por su edad en los premios Oscar. En la primera tabla se enlistan por edades desde que inició la premiación y la segunda tabla, que es la 2.2, es el ejemplo de la distribución de frecuencias, en este caso de las edades de las mejores actrices. En la misma tabla nos muestra la distribución de frecuencias que resume las edades de las actrices ganadoras del premio Oscar, y la frecuencia de una clase en particular es el número de valores originales que caen en esa clase. Por ejemplo, la primera clase de la tabla tiene una frecuencia de 28, que nos indica que 28 de las edades originales están entre los 21 y 30 años. Existen algunos términos importantes para referirse a la distribución de frecuencias. La primera se refiere a los límites de clase inferiores, que son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. En el caso del ejemplo, los límites de la clase inferiores de la tabla son 21, 31, 41, 51, 61 y 71. Otro término son los límites de clases superiores, que son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. En este ejemplo son 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Después están las fronteras de clase y se refiere a las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. En la tabla 2.1 se muestran los espacios creados por los límites de clase de la tabla 2.2, y en la tabla 2.1 se perciben con mayor facilidad que los valores 30.5, 40.5, 50.5, etc. están en el centro de esos espacios, y a tales cifras se les conoce como fronteras de clase, y estas nos van a ser útiles en la sección de las gráficas llamadas histogramas. Otro término son las marcas de clase y son los puntos medios de las clases. En el ejemplo son 25.5, 35.5, 45.5, 55.5, 65.5 y 75.5. Las marcas de clase se calculan sumando el límite de clase inferior con el límite de clase superior, y lo que resulte se divide entre 2. Por último, está la anchura de clase, que es la diferencia entre dos límites de clase inferiores consecutivos o dos fronteras de clase consecutivas. En nuestro ejemplo, la anchura de clase de los datos es de 10. Las razones para construir la distribución de frecuencias son 3. La primera es porque nos da la posibilidad de resumir conjuntos grandes de datos. La segunda es porque se logra comprender la naturaleza de los datos. Y la tercera es porque nos da una base para construir gráficas importantes como son los histogramas. El procedimiento para construir la distribución de frecuencias se resume en 6 pasos. Primero se decide el número de clases que desea, y debe estar entre 5 y 20. El segundo es calcular la anchura de clase, que es igual al valor más alto menos el valor más bajo, y el resultado se divide entre el número de clases. El tercer paso es elegir un número para el límite inferior de la primera clase, y lo más conveniente es que sea del valor del dato más pequeño. El cuarto punto es usar el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase para después enlistar los demás límites de clase inferiores
Y el quinto paso es anotar los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego anotar los límites superiores de clase. Por último, se debe poner una marca en la clase adecuada para cada dato. Aquí tenemos el ejemplo desglosado siguiendo el procedimiento. Además tenemos algunas variantes de la distribución de frecuencias básica. Una de ellas es la distribución de frecuencias relativas y se obtiene dividiendo cada frecuencia de clase entre el total de frecuencias. Otra variante es la distribución de frecuencias acumulativas, que se utiliza cuando se buscan totales acumulativos y se refiere a la suma de las frecuencias para esa y todas las clases anteriores. La interpretación de las distribuciones de frecuencias consiste en identificar la naturaleza de la distribución y las distribuciones normales, que son muy importantes para la estadística. El término normal en estadística se refiere a que se utiliza un lenguaje común o cotidiano. Una de las características de esta distribución es que al momento de graficar el resultado es en forma de campana, como la que se muestra en la imagen. Y el capítulo también nos presenta un ejemplo de la selección de 1000 mujeres al azar para medir sus estaturas. En la siguiente tabla se muestra al inicio las frecuencias bajas, después se incrementa el punto máximo y posteriormente vuelven a disminuir. Continuamos con otro tema que ya hemos mencionado y son las gráficas, concretamente los histogramas, definidos como una gráfica de barras donde la escala horizontal representa clases de valores de datos y la escala vertical representa frecuencias. Y desde luego un primer paso para construir esta gráfica será la construcción de la distribución de frecuencias. Aquí se muestra un ejemplo. La diferencia con un histograma de frecuencias relativas es que aunque tienen la misma forma y escala horizontal, su escala vertical está marcada con las frecuencias relativas en vez de frecuencias reales, como se visualiza en la figura 2.3. El siguiente subtema son las gráficas estadísticas, que son las gráficas de uso común que normalmente vemos en el análisis estadístico. Estas nos sirven para entender mejor un conjunto de datos, desde luego con la gráfica adecuada, que nos permite revelar las características más importantes. La primera gráfica es el polígono de frecuencias, que utiliza segmentos lineales conectados con puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. Esto se puede apreciar en la tabla 2.4 y que nos representa el polígono de frecuencias del primer ejemplo de las edades de las actrices y actores. El siguiente gráfico es la ojiva, que es una gráfica lineal que representa frecuencias acumulativas de la misma manera que la distribución de frecuencias acumulativa y también se puede apreciar en la tabla 2.4. Las ojivas además son de utilidad para determinar el número de valores que se encuentran por debajo de un valor específico. Aquí en la figura 2.6 lo podemos apreciar. La siguiente es la gráfica de puntos, en donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Aquí se muestra una gráfica generada mediante un programa y que nos representa las edades de las mejores actrices. La gráfica de tallo y hoja representa datos que separan cada valor en dos partes. En la parte del tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo y en la hoja, el dígito del extremo derecho. Aquí se muestra una gráfica de tallo y hojas. También están las gráficas de Pareto, que es una gráfica de barras para representar los datos cualitativos y las barras se ordenan de acuerdo con las frecuencias. Aquí un ejemplo. Después tenemos las gráficas circulares, que también son usadas para ver los datos cualitativos. Aquí un ejemplo de estas referente a las compañías telefónicas. Posteriormente tenemos los diagramas de dispersión, que es una gráfica de datos apareados, es decir, X, Y, teniendo a X con un eje horizontal y a Y con un eje vertical. Los datos se aparean de manera que cada valor de un conjunto de datos corresponde a un valor de un segundo conjunto de datos. En las gráficas de series de tiempo se incluyen datos de series de tiempo que se reúnen en distintos momentos. Aquí tenemos algunos de los principios básicos para la elaboración de las gráficas estadísticas. El primero es que para conjuntos pequeños de datos se debe utilizar una tabla en lugar de una gráfica. El segundo es que el objetivo principal debe ser que el observador identifique la verdadera naturaleza de los datos. Además, no debe de existir distorsión en los mismos. Los colores se deben enfocar en la gráfica y no en algunos otros elementos que se agreguen. No se deben utilizar elementos que puedan crear la ilusión de movimiento y tampoco se deben utilizar elementos que sean de carácter unidimensional. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se considera la mejor gráfica estadística. Y bueno, finalmente la conclusión. Las gráficas son una herramienta que permite describir, explorar y comparar datos. Además, la estadística permite la resolución de problemas o situaciones de la vida cotidiana. En este contexto, las gráficas representan el análisis de información y nos permiten afirmar que la estadística es utilizada en cualquier área de trabajo.
Por ejemplo, en un negocio sirve para el análisis del pronóstico de venta, la identificación de clientes potenciales, etc. En palabras resumidas, la estadística se utiliza en todo lo que realizamos en nuestra vida y las gráficas son su herramienta de apoyo para analizar los datos que recabamos. Muchísimas gracias.